Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Salvador Herrera, destacado urbanista en México, Latinoamérica y Estados Unidos también, porque hayas colaborado, querido Salvador. Gracias por conversar con nosotros este tema del urbanismo, este tema de la movilidad, que por cierto hoy pues es un tema, gracias al coronavirus, es un tema que pues trae algunos beneficios, ¿no? El tema del home office, etcétera. Esto de la movilidad pues se ha reducido en algunas ciudades, o se redujo al menos cuando las personas tomaban en serio la pandemia, ¿no? Pero cuéntanos cómo se ha modificado el urbanismo y la movilidad por el coronavirus. ¿Qué tal? Pues antes que nada, saludos a tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Pues estamos en una época, pues, bueno, muy, digamos, con muchas aristas, pero creo que hacia el mundo inmobiliario con oportunidades interesantes, creo yo, de replanteamiento de patrones, de esquemas que teníamos como ya muy preconcebidos sobre el desarrollo de las ciudades y también del mercado inmobiliario. Yo pensaría que, por lo que estoy viendo ahorita con clientes que tengo, etcétera, evidentemente hay una pausa, digamos, hay una alerta del sector inmobiliario por estar alerta, atento a los indicadores macroeconómicos, a la confianza del consumidor, etcétera. Pero por otro lado, yo veo algunos emprendedores que se están empezando a innovar en tipos de vivienda, en tipos de condominios que ya presenten pues las condicionantes para vivir en un ambiente con mayor posibilidad de sana distancia. De ninguna forma es que estén pensando que esto va a permanecer por mucho tiempo, sino que más bien este aprendizaje que nos deja sobre nuevos espacios, ya sea arquitectónicos, como estudios, como espacios mucho más ventilados, como terrazas, y espacios urbanos como parques, jardines, andadores, mucho más cercanos y frecuentes en los desarrollos. Entonces, pues siempre, ¿no? Dicen de cada crisis una oportunidad, y creo que hay que verla por ahí en términos del sector inmobiliario. Y bueno, este tema, por supuesto, coincido totalmente contigo respecto a que se tienen que rediseñar los inmuebles al interior. Además, bueno, pues hay que destacar que eres fundador de tu despacho denominado Urbanística y que, bueno, aquí atiendes pues varios proyectos, sobre todo, no solamente de inmuebles, sino de políticas públicas gubernamentales, desde luego, que permiten justo ajustar estos proyectos urbanos, estas políticas públicas, como parques, ya decías tú, etcétera, a la nueva realidad, al coronavirus. Ya decías que no va a ser permanente, pero sí va a afectar el entorno urbano, ¿no? En el futuro. Sí, y va a afectar en la medida en que no proyectemos esos cambios de una manera, digamos, progresiva o transicional. Un ejemplo, el transporte público. Mucha gente teme pues subirse, ya sea a autobuses, aquí en la Ciudad de México al metro, por el riesgo de contacto. Y esto puede detonar ya sea mayor compra de automóviles en cierto segmento de población por esta situación, y que nos puede llevar en el fin de la pandemia y digamos, cuando vuelva la nueva normalidad, a un escenario de mayor congestión. Entonces regresaríamos a un escenario, pues, digamos, menos o con más puntos críticos que el original. Entonces, este momento es muy importante reflexionar qué hacemos para superar como estábamos antes, pero lo que está pasando ahorita no se vuelva un elemento como boomerang que por tomar la decisión, la solución en este momento nos regresa en la cara. Y ese es un ejemplo, es el tema del uso del transporte público, la compra de autos, o esto que ha estado muy de moda en muchas ciudades y que en la Ciudad de México es una discusión, las ciclovías emergentes. No sé si tú has escuchado sobre ellas, Luis, sí, ¿qué es esto de ganar este espacio? Ya ves aquí en Insurgentes toda la polémica, ¿no? Entonces, esta falta de movilidad, esta falta de vehículos en la calle ha propiciado las ciclovías, las ha incentivado, ¿no? Así es, y es lo que la comunidad ciclista defiende muchísimo, como la bicicleta se ha convertido en esa oportunidad, en esa alternativa entre no comprar un auto y no usar el autobús o el transporte público. Entonces, pues los que estamos en pro de las ciclovías emergentes argumentamos que la pandemia nos está generando muchos nuevos ciclistas. Muchas personas que antes decían, yo ni loco, ¿cómo crees voy a salir Insurgentes si está atascado de coches? No. Pero ahora con las
con estas condicionantes, pues mucha gente se anima. Pero si perdemos esa oportunidad, que ahorita está, por ejemplo, que el debate si se queda o no, pues regresamos a la situación anterior y esa persona que se animó va a decir, mango, yo para que ya otra vez ya me regreso a mi coche. Entonces, creo que es lo que hay que saber, y no es nada fácil ni para las autoridades ni para la sociedad dar los pasos que siguen. Te interrumpí, Luis, y vas a comentar algo. No, digo, totalmente de acuerdo, al contrario, creo que es algo que se ha buscado, ¿no? Por ejemplo, este tema de las ciclovías es algo que se ha buscado y antes de la pandemia, y que, como bien referías, hoy tenemos una oportunidad, y no solo ello, ¿no? Esta reducción a la movilidad, que tú obviamente tienes experiencia en todo Latinoamérica, en Estados Unidos, has aportado a programas de desarrollo urbano, etcétera. Entonces, preguntarte, ¿cuál es el estado hoy de las ciudades en México? Olvidándonos un poco de la pandemia, pero sí atendiendo esta oportunidad, ¿no?, que tenemos por la pandemia. ¿Cuál es el estado hoy de las ciudades? ¿Hacia dónde van? Había algunos que apuntaban a que las ciudades iban a volver a crecer horizontalmente, que las personas se iban a ir a las afueras de la ciudad. ¿Así lo ves o seguirán siendo verticales y en un núcleo? Creo que va a haber la combinación de ambas cosas. Sí creo que el desarrollo horizontal, unifamiliar, casas individuales, pues está ganando nuevos adeptos. Nos costó mucho trabajo al gremio urbanista convencer a la sociedad mexicana de que regresar a la densidad urbana moderada, eficiente, es conveniente para la sustentabilidad de las ciudades, la economía de las ciudades, la economía familiar, y la pandemia vino a trastocar eso. Entonces sí creo que va a haber la vuelta un poco al suburbio, un poco al fraccionamiento, y es una vuelta oportunística porque pues los lotes estaban ahí, los desarrolladores estaban ahí, lo tenían también como a la mano. Entonces no es que el patrón haya cambiado, sino como que se le abrió una oportunidad a eso que estaba perdiendo. Por otro lado, creo que sí nos hace replantearnos la forma en que estamos construyendo la verticalidad en las ciudades de México. Yo soy muy crítico de cómo México en los últimos 10 años ha densificado sus ciudades. Y agarra la ciudad que tú quieras, Mérida, por ejemplo, que está tan de moda. ¿Dónde están las torres? Allá en la selva, en el último punto de Mérida. No están cercanas. Es apenas algunas. Pero no generan un ambiente urbano que sea lógico para la densidad. Uh-huh. Y una concentración eficiente, una concentración sustentable. Tampoco quiere decir una hiperconcentración. Pero lo que estamos viendo en México es, siempre lo pongo ejemplo, es la torre en la loma sola. Vas a Chihuahua, ves torres en la loma sola. Vas a Querétaro, yo soy de Querétaro, la loma y la torre sola. Es un absurdo porque la torre ayuda en el sistema público urbano a eficientar el uso del agua, del drenaje, del transporte público, a crear espacio público. La torre sola en el monte es lo más absurdo. Ajá. Han venido muchos urbanistas extranjeros y dicen, ¿qué les pasa a los mexicanos? O sea, como que agarran los ingredientes y les queda un pastel peor que el que tenían antes. Alguien diría es por innovación, pero la verdad es que no, al contrario, se afecta el desarrollo urbano. Oigan, siempre pueden escuchar este podcast. Quiero invitar a nuestra audiencia a que siempre escuche el podcast, por supuesto, en Spotify y en demás plataformas, por supuesto, en mundoinmobiliario.tv, nuestras redes sociales. Para mí es un gusto charlar contigo. Gracias, Salvador Herrera. Salvador Herrera, director de Urbanística. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.